Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, a todes por estar aquí, por interesarse en participar en este evento. Les recordamos que va a ser un evento que se va a llevar a cabo el primer jueves de cada mes, empezando hoy en marzo y terminará en octubre. Será siempre a las 5 de la tarde en horario de México. También queríamos avisarles que si no recibieron un correo de bienvenida o con la liga de Zoom, por favor escríbanos al laboratorio, ahí en el correo que está en nuestras publicaciones referentes a este evento, ya que hemos estado recibiendo o nos han rebotado algunos correos, entonces pues quizá por algún error, entonces si no recibieron la liga es por eso. Y recuerden que para tener la constancia del evento, se necesita un 80% de asistencia en el Zoom. Bueno, entonces queremos primero darles la bienvenida a este seminario en línea que se llama Aproximaciones Metodológicas al Estudio de Producciones Culturales de Pueblos Originarios. Y les dejo un momento con Monse para que les explique un poco más y les presente a Prisca. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchísimas gracias a Prisca por animarse a inaugurar el seminario, que aparte me parece muy significativo empezar con ella a 7 de marzo, muy cerquita del 8 de marzo. Entonces, creo que está cargado también de ese espíritu el que iniciemos con Pris. Les voy a contar rápidamente un poco los objetivos. La idea de este seminario es difundir trabajos de investigadores, creadores e intelectuales jóvenes cuyo eje circule alrededor de las producciones culturales de pueblos originarios. Y pues la idea es construir un espacio para compartir posicionamientos que cuestionen acercamientos metodológicos tradicionales y que presentemos aquí propuestas desde la inter y la transdisciplinariedad que nos ofrezcan, nos vinculen con herramientas para el estudio que nos acerquen más al respeto a la diversidad lingüística y cultural de las comunidades. Entonces, estamos como desde ahí enunciándonos. Les voy a presentar también a Pris. Aquí está. Y bueno, Prisca Hernández Martín es originaria del municipio de Soquiapan, Puebla, y también es hablante de náhuatl de la misma región. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y recientemente publicó un libro de cuentos de tradición oral y colaboró en el proyecto Retoños de las Palabras de Nuestros Abuelos. Y bueno, ahora le doy entonces la palabra a nuestra invitada. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho la invitación. Le agradezco a todos a todos los organizadores de este programa, a la MEAEF. Veo también a la maestra María Selene. Me da mucho gusto también verla nuevamente después de varios años que no nos hemos visto. Pues es un gusto volver a vernos, aunque sea a través de este medio, ¿no? A Montserrat y bueno, a todos los que están detrás de este programa, de este proyecto. Muchas gracias, Prisca. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, ¿nos podrías contar un poco para que la gente conozca sobre tu investigación? Sí, claro. Mire, pues antes que nada, para mí es pues es un gusto también compartir parte de estas actividades o del trabajo que realicé junto con la ayuda también de mis profesores de la MEAEF. Todo este proceso, ¿no? Todo este trabajo de investigación que realicé como parte de la tesis, ¿no? Y que finalmente después desembocó en este otro proyecto que fue lo del el libro de cuentos que se publicó recientemente, ¿no? Bueno, les comento un poco, les cuento un poco sobre el trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación se denominó el SANI,
el SANI, la sexualidad en los cuentos de tradición oral. Bueno, ese es el tema. ¿Y en qué consistió este proyecto o este trabajo de investigación? Bueno, pues antes que nada consistió en la recopilación de cuentos de tradición oral, en mi misma comunidad, ¿no? En Soquiapan, Puebla. Y bueno, como ya lo había mencionado la compañera Monse, pues yo soy hablante de náhuatl, entonces pues también es importante como mencionar eso, ¿no? O sea, toda la recopilación de esta información, los cuentos de tradición oral, que después los utilicé para trabajar en la investigación, pues los recopilé en la lengua náhuatl, ¿no? Para ello, pues hice varias entrevistas, tanto a hombres como a mujeres, que fueron, bueno, la mayoría de ellos tenía más de 40 años, o más bien todos tenían, cumplían con ese requisito, ¿no? Eran mayores de 40 años. ¿Y por qué determiné que fueran mayores de 40 años? Bueno, normalmente en las comunidades, pues también vamos como contemplando a ciertas personas que tienen como mayor desenvolvimiento sobre la tradición oral, perdón. Entonces, pues también consideramos que los abuelos son los que guardan esa tradición oral, son los que saben contar estos relatos y que a la vez ellos mismos también son los que nos transmiten a las nuevas generaciones estos cuentos, ¿no? Estas narraciones. Mm, bueno, a grandes rasgos, pues sería eso, ¿no? El trabajo de investigación que yo realicé. Muchísimas gracias, Prisca. ¿Y cómo se relacionan los relatos con el territorio de tu comunidad? Bien, yo creo que en cuanto a cómo se relacionan, tiene mucho que ver con que estas narraciones no tienen fronteras geográficas, es decir, que como bien sabemos, nosotros, los seres humanos, nos estamos moviendo todo el tiempo, vamos de un lugar a otro, entonces los cuentos en este sentido tampoco son como tan estáticos, ¿no? Sino que de la misma forma que nosotros nos movemos a otras comunidades, pues las narraciones, el conocimiento que la gente tiene de esos cuentos, pues también se van con ellos. Entonces, pues, por ejemplo, podemos escuchar cuentos de Veracruz que a lo mejor se vuelven a repetir en la misma comunidad, ¿no? En estas comunidades que están muy cerca de Veracruz, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, pues también se van recreando, a pesar de que estos cuentos no tengan fronteras, pues sí, se van recreando en estos espacios, en estos nuevos espacios donde la gente se comunica con las demás personas, ¿no? ¿Qué otra cosa? También es importante mencionar que dentro de estos cuentos vamos a encontrar pues la geografía, por ejemplo, la geografía de la comunidad, vamos a encontrar los animales, la flora, la fauna, también, por ejemplo, los cerros, ¿no? Que van a estar muy presentes en estos eh, cuentos de tradición oral. Y aparte también es importante mencionar en este caso que hay dentro de estas narraciones o estos cuentos. Por ejemplo, recuerdo que dentro de todo, bueno, cuando hacíamos o cuando yo hacía las entrevistas, me acuerdo que uno de los colaboradores me contaba una historia, ¿no? Que tiene que ver con una laguna que con el paso de los años se secó. Entonces, mi colaborador, en este caso, me decía que en una ocasión, cerca de ese lago, sí, de esa lagunita, pasaba una persona, un niño, ¿no? Y que dentro de esa laguna también había un mazachane, que en este caso son las serpientes, que se consideran como como personajes que cuidan el agua, ¿no? O que son personajes, en este caso, ¿cómo se le pueden denominar? Guardianes del agua, en este caso. Entonces, cuando esta serpiente devora al niño que va pasando cerca de esa laguna,
los dioses, en este caso, los dioses o las divinidades, pues se enojan pues sí, se enojan, se molestan. Y en este caso, dentro de la historia, podemos observar cómo los rayos, por ejemplo, al final de la historia, van y buscan al Mazachane y lo matan, ¿no? Y entonces a partir de aquí, se da como esta justificación del por qué después ya no existe esa laguna, ¿no? Desaparece la laguna porque también desaparece el guardián de ese lugar. O, por ejemplo, hay otros también, otros cuentos que evocan a lugares sagrados. Pienso, por ejemplo, en uno de los cuentos que tiene que ver más con el santo con el santo patrono de ahí de la comunidad, que es San Francisco de Asís. Igual también hay una historia que tiene que ver con estos, con el tema, ¿no? Del santo patrono. Entonces, dentro de esta historia también igual, ¿no? Podemos observar que las divinidades, cuando el hombre, en este caso, transgrede o más bien tiende a buscar o a ocupar o a asir estos objetos que son sagrados, pues ocurren ciertos fenómenos dentro de la naturaleza, ¿no? Bueno, eso sería como en cuanto a la relación que tienen estos relatos con la comunidad, aunque estos cuentos que yo estoy comentando sobre no tienen que ver con el tema de la sexualidad, que fue como mi tema de investigación. Sin embargo, pues al hacer esta investigación o cuando nosotros vamos a hacer trabajo de campo, pues nos vamos a encontrar como con mucho material, ¿no? A lo mejor nos planteamos un tema, pero al final los narradores pues también tienden a contar otras historias, ¿no? Que a lo mejor no esperábamos, pero salen otras historias que ellos cuentan y que al final pues es muy rico porque lo podemos incluso incluir en la tesis, que fue lo que yo hice, lo incluí dentro de la tesis, pero hubo otros cuentos que pues no pude como incluirlos dentro de la tesis y pues al final desembocaron en otro proyecto. Ya, muchas gracias, Prisca, y también muy interesante la forma en la que se puede leer el territorio, los procesos y las transformaciones de ese territorio en los cuentos. Y aprovechando que mencionas el tema de la sexualidad, para ti, como qué reto supuso pues estudiar este tema y que se representa en los relatos orales como tú misma, una mujer integrante de la comunidad? Bueno, yo creo que antes de llegar a los retos también me gustaría plantear em, todas esas ventajas que yo tuve al ser parte también de la comunidad. Y una de ellas era, o más bien fue, que yo conocía la lengua, ¿no? Yo al ser hablante del náhuatl, pues también fue como más fácil comunicarme con estas personas o con las personas de mi comunidad, ¿no? Esa fue una de las ventajas. Luego otra, pues también conocía el espacio geográfico, sabía cómo moverme, conocía a las personas, ¿no? Muchos de ellos pues fueron también mis familiares, conocidos, tíos, etcétera, ¿no? Entonces eso a mí también me facilitó realizar estas entrevistas. Esa fue como una de las ventajas, precisamente porque pues en el pueblo todos nos conocemos, sabemos dónde vivimos y al mismo tiempo también hay más confianza entre nosotros, ¿no? Porque pues, por ejemplo, en mi caso, la gente de la comunidad me vio crecer, sabe que yo hablo la lengua y bueno, como ya lo había mencionado, ¿no? Muchos de ellos pues fueron mis familiares. Sin embargo, pues como ya me voy a la pregunta, un poco, sí también fue todo un reto, precisamente porque al ser parte de la comunidad y ahora, bueno, después presentarme como una investigadora, pues obviamente también la gente de la comunidad nos ve de otra manera, ¿no? Es otra experiencia y entonces la gente sabe que ahora vamos como con otra mirada, con ese, digamos,
con esa mirada de hacer una investigación y que la información que ellos nos estén dando, pues también al final de cuentas va a desembocar en algo, ¿no? En este caso, pues en un proyecto de investigación. Entonces, sí, fue también un reto porque, bueno, en otros momentos, algunas personas me comentaban que ya se habían realizado como otro tipo de proyectos y que incluso pues los hacían como con fines económicos, ¿no? Entonces muchas veces la gente también empieza como a desconfiar de nosotros, aunque seamos parte de la cultura o de la comunidad, pues la gente también puede desconfiar de nosotros. Bueno, esa es una. Luego lo otro sobre el tema. Creo que se sabe, o más bien dentro de estas comunidades, al menos hablar sobre la sexualidad, el tema de la sexualidad, pues es un tabú. Entonces, también fue todo un reto porque al hacer esta investigación, a pesar de que yo era hablante, pues también tuve que pensar en qué tipo de preguntas iba a hacer, ¿no? Sobre las preguntas, qué tipo de preguntas iba a realizar y también cómo las iba a plantear, ¿no? Qué términos iba a usar para poder generar esa información que yo estaba esperando, ¿no? Esa fue otra ese fue otro de los retos. Y otro de los puntos fue, bueno, sobre estrategias, ¿no? Sobre cómo interpretar ciertos conceptos que se usan, por ejemplo, en español y que a lo mejor en la lengua, pues es un poco como complejo de traducirlas, ¿no? Entonces, pues en este caso yo tuve que hacer unas traducciones aproximadas o utilizar incluso ciertos términos que también yo conocía, ¿no? Para hacer estas preguntas y al final generar la información que yo, o más bien obtener la información que yo esperaba. También quería, no sé si has estado cambiando las diapositivas, porque me parece que Ah, no se están... no, no, todavía no, no las he cambiado. Es que en Ah, realidad, no traigo como información dentro de las diapositivas. Más bien, lo que traigo en las diapositivas es un poco bueno, son imágenes sobre el municipio, por ejemplo, la geografía, los cerros, los ríos, ¿no? O sea, cómo es el espacio geográfico. Yo entrevisté, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una de mis colaboradoras, a quien yo estoy entrevistando. Más abajo tenemos otra, ¿no? Que también es otra colaboradora quien me proporcionó varias historias, varios relatos. ya. Bueno, hace rato también mencionabas que eventualmente la investigación devino en otro proyecto y pues ya nos contaba Monse en tu semblanza que pues realizaste un libro. Entonces, ¿cómo surge pues, después de esta investigación la idea de hacer el libro? Bien, sobre el libro, creo que cuando hacemos este trabajo de investigación, tenemos mucha información que a veces no sabemos cómo qué hacer con ella, ¿no? Entonces, pues justamente de ahí surge esta idea, ¿no? De todos estos cuentos que yo tal vez, bueno, ya no pude publicar en la tesis, pues varios de esos cuentos lo que yo hice fue publicarlos o más bien transcribirlos para que después se publicaran. Obviamente desde antes de entrar a la MEAEF, ya tenía como esta idea, ¿no? De transcribir cuentos que yo había escuchado desde muy pequeña, y después convertirlos, ¿no? O sea, darlos a conocer en otro formato. Sin embargo, pues como sabemos también en la MEAEF, pues en este tipo de cómo se le puede denominar, pues de instituciones, siempre se nos exige entregar un trabajo de investigación, ¿no? O sea, no podemos como titularnos realizando tal vez un libro así, con cuentos o qué sé yo, no, o sea, son parte también de los protocolos
que siguen las instituciones, ¿no? Y tenemos que hacer una investigación y presentarlo como a manera de tesis. Entonces, bueno, toda esta información, o más bien estos cuentos, varios de estos cuentos que fueron surgiendo dentro de esta investigación que realicé dentro de mi comunidad, pues fui seleccionando varios de ellos que consideré que consideré que estaban como más completos, mejor narrados, bueno, en fin, seguí ciertos criterios y que incluso también, ¿no? Que a mí me gustaron más, ¿no? Que fueron más significativos de alguna manera. Entonces, pues al final, pues se presentó como esta oportunidad del FONCA para poder concursar y poder al final publicar estos libros, perdón, estos cuentos a través de un libro. Y bueno, regresando también a la imagen y a lo que nos contabas sobre quienes te contaban las historias, ¿cuál fue el papel de estas mujeres narradoras? Sobre el papel de las mujeres, bueno, creo que es importante la participación de las mujeres dentro de mi comunidad. En primera, porque siguen siendo ellas las transmisoras, en este caso, las transmisoras de la tradición oral, pero también aunado a a la tradición oral, pues también podemos observar que estos cuentos se transmiten en la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, creo que es un papel también muy importante por parte de nosotras como mujeres, porque pues nosotras estamos también o tenemos vínculos con los hijos, con los nietos, ¿no? Y que de esta manera podemos, o más bien las mujeres, al estar más en contacto con hijos, con nietos y con otras personas, pero en este caso, bueno, más bien en este caso, creo yo que esta relación tan cercana que hay con los nietos y con los hijos, pues también permite que se transmita no solamente la tradición oral, sino también la lengua, ¿no? Y que permanezca a través de estas enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una. Luego, lo otro es que, por ejemplo, muchas bueno, más bien en mi comunidad, todavía se realizan reuniones familiares, fiestas, fiestas patronales, eventos en donde las mujeres también se reúnen en las cocinas, por ejemplo, para hacer el mole, para hacer el arroz, para cocinar, etcétera, ¿no? Y además de hacer ese tipo de actividades, pues también ellas aprovechan como para conversar, para compartir estas historias, estas narraciones, ¿no? Y de esta manera, pues también se siguen transmitiendo estos cuentos de tradición oral. Y otro de los puntos, creo yo, es que los niños cuando escuchan estas historias de sus abuelas, de sus abuelos, pues también aprenden a ser narradores, ¿no? Me acuerdo que cuando hacía este trabajo de campo, una de las niñas, al escuchar al abuelo contar la historia, pues al mismo tiempo la niña ya conocía la trama de toda la historia, ¿no? Y seguramente ella, pues en un futuro, pues será la siguiente narradora. Entonces, los niños escuchan y aprenden de los abuelos o de las abuelas. Y a través a través de la escucha, pues también los niños van siendo o se van formando para contar las historias en un futuro, ¿no? Para que se siga manteniendo esta tradición oral. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por compartirnos esto. Y quisiera también regresar, nos contabas pues ambas cosas, ¿no? Tanto las ventajas de ser parte de la comunidad para el trabajo de campo y el trabajo durante la tesis, y también pues los retos, ¿no? De ser parte. Entonces, Ujú. ya después de haber pues publicado el libro,
¿Tuviste como alguna dificultad a la, pues, bueno, recopilar o como con estas implicaciones de recopilar algo que proviene de la tradición oral y que es colectivo, y pues que luego tome pues el formato del libro y también con la idea de pues una autoría también específica? Ok, pues yo creo que en ese sentido, yo creo que siempre al hacer trabajo en nuestras comunidades, siempre hay que tener también presente que nosotras somos de la comunidad y que en algún momento vamos a regresar, ¿no? A nuestra comunidad. Entonces, yo creo que también fue un compromiso muy grande, sobre todo porque desde un principio se les informó a los colaboradores qué se iba a realizar o qué íbamos a hacer con esta información, ¿no? Entonces, fue un compromiso también muy grande por parte de, al menos en mi caso, yo me sentí muy comprometida y sí, en algún punto, creo que incluso me dio miedo de que no se lograra como este proyecto, ¿no? O sea, yo en ningún momento les prometí que iba a regresarles un libro, formación que iba a acabar, pues al final iba a desembocar en una tesis para que yo me titulara. Entonces creo que en este sentido siempre es muy importante también ser sinceros con las personas a quienes nosotros quienes colaboran para nuestro proyecto, ¿no? Porque, pues sí, o sea, como lo mencionaba al principio, nosotras regresamos nuevamente a la comunidad y si algo sale mal o utilizamos mal esa información, quienes quedan mal, pues somos nosotros los investigadores que formamos parte de la comunidad. Y lo otro sobre quiénes son los autores, creo yo que al ser cuentos de tradición oral, pues no hay como tal un autor, ¿no? O sea, todos, o al menos la mayoría, o muchas personas, hay muchas personas que conocen esa misma historia, ¿no? Entonces, son historias que pertenecen como al colectivo en este caso. Y sí, sí, al hacer o al desembocar este trabajo ahora en otro formato que es el libro, pues también fue importante nuevamente avisarles o comentarles, ¿no? A los colaboradores que ahora teníamos otro proyecto, ¿no? Y que estaba en camino y que si estas personas que habían colaborado para nuestro proyecto permitían que ahora saliera en otro formato estas narraciones, ¿no? Entonces, pues sí, fue como todo un proceso, el estar ahí también solicitando permisos, el estar también en comunicación con los colaboradores, informándoles qué se estaba haciendo con la información que ellos nos estaban proporcionando. Y pues al final de cuentas, creo yo que fue muy satisfactorio cuando ellos también observaron, o más bien, bueno, aquí tengo una imagen sobre la presentación del libro en la comunidad, ¿no? Creo yo que fue también un logro, o más bien fue algo muy importante también para la comunidad, el hecho de que vieran que esa información pues también, o sea, se le iba a regresar algo a la comunidad, ¿no? En otro formato sí, pero que al final de cuentas lo podían ahora leer, lo podían ahora revisar, compartir con los nietos, con otras personas que ellos conocían, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de las personas que asistieron a esta presentación del libro y también en esta presentación del libro se les dieron los créditos nuevamente o se reconoció el trabajo más bien, se reconoció el trabajo de los colaboradores que participaron en este proyecto. Ya, muchas gracias, Prisca, por compartir tus experiencias. Yo creo que es algo que compartimos muchos y muchas de nosotros, que pues mucho no sabemos qué hacer con el resto, que ya no podemos incluir. Luego, pues estas preguntas constantes de que más allá como de las estrategias que nos enseñan como del consentimiento informado,
pues finalmente, como dices, ¿no? Son dos proyectos diferentes, cada uno con su proceso diferente, es dar avisos de manera diferente y pues sí, es todo un proceso de reflexión que creo que pues compartimos. Entonces, no sé si quieras agregar alguna otra cosa más antes bueno, estamos también, pues, si quieren hacer público alguna pregunta, alguna duda sobre lo que nos mencionó, algún comentario también. Bueno, antes de pasar a las preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, nada más como para complementar, creo que muchas veces pensamos que, pues cuando nosotros salimos a hacer trabajo de investigación, a lo mejor pensamos que, o más bien vamos como con esa idea de que vamos a hacer un trabajo de investigación, pero al final, pues con el objetivo de entregar un trabajo, ¿no? Y titularnos. Pero yo creo que también se pueden hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Con esa información que vamos recabando. Y bueno, además de hacer la presentación del libro en mi comunidad, pues también después creo que lo más grato fue presentarlo, por ejemplo, a las escuelas o llevarlo como a otro nivel, ¿no? Presentarlo a las escuelas, compartir esas historias con los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un niño que tiene el libro y aquí tenemos la imagen o la fotografía de una niña que, bueno, en esta institución lo que nosotros hicimos, porque, bueno, porque digo nosotros porque también eh, junto a este proyecto, creo que, o sea, no estoy nada más yo, también está Monse, también están otros colaboradores, está Félix, que aunque no está aquí, pero pues, o sea, somos parte del proyecto, ¿no? Entonces, lo llevamos a las escuelas, contamos o los mismos niños leían estas historias y al final, como podemos observar aquí en el caso de la niña, pues hacían ilustraciones, ¿no? Sobre el cuento o los cuentos que ellos habían revisado. ¿No? Entonces, eso fue como otro logro, creo yo, y al poder compartir este trabajo, digamos, a las escuelas, a los niños, a otras personas, ¿no? Y de otra manera, sobre todo. Muchas gracias, Prisca. Sí, son un par de libros, si no los conocen, les recomiendo que los busquen. Y igual, y si nos podrías decir cómo se puede conseguir también, Prisca. Sí, miren, pues, a ver, permítame un momentito, se los muestro, los tengo aquí a la mano. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos, yo tengo aquí uno de los ejemplares. ¿Cómo los pueden conseguir? Pues igual pueden escribirnos al correo de Facebook, Tixeliltia Totatol, perdón, al correo Retoños de las Palabras de Nuestros Abuelos. Ahí nos pueden mandar un mensaje para que nosotros podamos enviarles el libro de manera física hasta su domicilio, si ustedes así lo requieren. También pueden contactar a Monse para aquellos que quieran o que se encuentren radicando en Querétaro, pues Monse también puede ser un contacto, ¿no? Ella también es parte de este proyecto y pues también puede hacerles llegar el libro. Súper, pues ahí tienen, ojalá, anímense, están muy bonitos los libros. También con un cuidado editorial muy, muy, muy bello. Bueno, y me voy a tomar el tiempo de darle voz a una pregunta que hicieron en Facebook y o sea, me hace como muy pertinente por lo que estamos hablando, porque pregunta como cuál es el contenido de los libros, a quiénes le pueden ayudar estos libros, para, o sea, como para qué. Entonces, creo que va con lo que estamos hablando. Ok. Sí, bueno, creo que se han publicado también muchos libros de cuentos de tradición oral, pero ¿cuál es la diferencia con estos que tenemos aquí? Muchas veces creo yo que se publican estos libros,
pero desde una perspectiva antropológica, ¿no? Entonces, creo yo que estos libros tienen otro cuidado, que creo yo que tienen un proceso diferente. Ajá, exacto. Ahí Monse tiene uno también. Ajá, tienen un proceso diferente. ¿Por qué? Porque nosotros al pasarlos a este otro formato, al pasarlos al formato del libro, pues sí, quitamos muchas marcas a lo mejor muy reiterativas, y que se acercan más como a lo literario, ¿no? Entonces, aquí en estos libros ustedes podrán encontrar cuentos, bueno, los cuentos en español, también con su traducción al náhuatl. Bueno, aquí no sé si se alcance a ver, pero vienen con su traducción al náhuatl, traen imágenes también muy bonitas, y que estuvieron también pensadas o más bien al hacer estas ilustraciones, también fue todo un proceso, porque pues tuvimos que estar como pensando en qué tipo de ilustraciones íbamos a colocar y cómo las íbamos a ilustrar, sobre todo el ilustrador, ¿no? Que fue Camilo para este libro. Y pues siempre estuvo como pensado en reflejar a través de estas imágenes a las personas de la comunidad, el entorno, el espacio geográfico, etcétera, ¿no? Bueno, aunque estos libros a lo mejor no son como para ser leídos o para que niños, por ejemplo, no sé, no sé, de 5 años, 6 años, los puedan leer o los puedan escuchar, pero yo creo que sí son cuentos muy bonitos que los pueden disfrutar las personas mayores, ¿no? Mayores, adolescentes, sobre todo por los temas, creo yo, que son, bueno, no lo comenté, ya no les comenté más sobre el proyecto, pero sí, lo que podemos encontrar en estos cuentos son cuentos que a través de estas historias, pues también se aconseja a los jóvenes, a los adultos, sobre cómo se pueden comportar, ¿no? Tanto en el noviazgo, por ejemplo, o en este otro, hay otros cuentos que tienen que ver con el origen del maíz, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente son como con un tema que no pueda leerlo un niño. Por ejemplo, el del semillero, que trata sobre el mito del maíz, el origen del maíz, o este otro cuento que tiene que ver con el huehue, ¿no? Que tiene que ver con las tradiciones que todavía se mantienen en estas regiones. Bueno, sobre todo esos, y ya los demás, pues a lo mejor tienen un tema que toca un poco más la sexualidad, pero no son como textos que sean tan complejos. Yo creo que para niños o adolescentes sobre todo sí lo pueden leer, ¿no? Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Voy a leer de María del Carmen Fajardo Araujo. Dice, buenas tardes, Prisca, agradezco tu presentación y quiero preguntarte, mencionaste que algunas personas de tu comunidad presentaban ciertas resistencias para trabajar contigo porque se ha lucrado con ellos. ¿Cómo fue la negociación de significados de los integrantes de tu comunidad y lo plasmado tanto en la tesis como en el libro? Ajá, bien, creo que las personas que no quisieron colaborar, pues también se les respetó la decisión, ¿no? Y al final, pues también, o sea, a pesar de que con estas personas que bueno, yo había contemplado que participaran, y que en un segundo momento, cuando yo regresé a la comunidad, como para confirmar si todavía estaban dispuestas a participar o a colaborar en este proyecto, me dijeron que ya no, o sea, que ya no estaban dispuestas a participar, pero también me dieron sus motivos. Lo que yo hice fue escucharlas, ¿no? Escucharlas y también comentar.
que al final de cuentas yo estaba haciendo un trabajo para la escuela, ¿no? Y yo creo que, no sé, a lo mejor muchas veces nosotros quisiéramos que ciertas personas participaran en nuestros proyectos, pero si las personas simplemente toman esa decisión de no participar, pues uno lo que, bueno, al menos en mi caso, yo lo que hice fue respetar esa decisión, ¿no? Y yo creo que la manera para devolverles también esa confianza es, pues, ser sinceros todo el tiempo. Por ejemplo, lo que yo comentaba al principio. Cuando yo hacía el trabajo de investigación, siempre, en todo momento, estuve como platicando por teléfono, las ocasiones que yo pude visitar a mis colaboradores de manera presencial, pues informarles, ¿no? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Que ahora en qué punto o qué estaba haciendo en ese momento con esa información, ¿no? Hasta dónde lo estaba llevando, o sea, mantenerlos informados todo el tiempo, para que ellos también confíen en nosotros. Y creo yo que al final el hecho de devolverles este trabajo, digamos, a través de un libro, pues creo yo que también es una manera de forjar nuevamente esa confianza, ¿no? Que se va perdiendo con el tiempo cuando ellos se sienten, pues sí, traicionados de alguna manera, ¿no? Otra pregunta en el chat es de Marisol. Buenas tardes, Prisca. Soy Marisol, originaria de Soquiapan. ¿Tienes alguna propuesta para seguir compartiendo estas narrativas a los jóvenes, pensando un poco en la revitalización de la lengua? Yo creo que la mejor manera de poder transmitir estas narraciones, pues es seguir platicando con los abuelos. Ese es el punto número uno. Me acuerdo que cuando yo hacía el trabajo de investigación, algunos abuelitos me comentaban, pues es que desde que mi nieto o mi nieta se fue a la universidad, ya no platica conmigo, ¿no? Ya no vienen, ya no me visitan, o los mismos papás que ya no están transmitiendo la lengua, digamos que al no transmitirla, pues también se rompe esa relación con los abuelos, ¿no? Y es ahí donde también se pierde la tradición oral, o sea, se pierde que estos cuentos se sigan transmitiendo y se pierde y también se pierde que la lengua se siga transmitiendo de esta manera, ¿no? Creo yo que lo más importante es, bueno, yo sé que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Que ahora tenemos la computadora, tenemos el celular, pero todavía en las comunidades yo creo que podemos como acercarnos a los abuelos, incluso en las ciudades, ¿no? Aunque estemos en las ciudades, yo creo que es importante dejar a un lado los celulares por un momento, convivir más con las personas, ¿no? Con las personas que nos rodean. Creo que eso es a lo que estamos llegando y eso es lo que tendríamos que recuperar desde mi perspectiva, ¿no? Platicar con la gente, platicar con los abuelos, con los hermanos, preguntar sobre nuestras dudas, porque creo yo que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo. Incluso yo, aunque soy hablante, cada que voy y platico con mis abuelitos, platico con la gente de mi comunidad, pues siempre estoy aprendiendo, ¿no? De ellos, tanto palabras nuevas, conocimientos, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Ujú. Y otra pregunta, ¿cuál alfabeto náhuatl emplearon? DGI, veracruzana, novohispano. ¿Por qué decidieron utilizar ese alfabeto? ¿A cuáles problemas se enfrentaron en la transcripción del náhuatl? Ok, sobre el alfabeto. Yo creo que muchas veces nos preocupamos mucho sobre cómo vamos a escribir en nuestras lenguas, sobre todo porque pues no estamos alfabetizados, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás escribí, o más bien pocas veces en la primaria, tal vez algunas veces, llegué a escribir en mi lengua materna. Entonces, el mayor interés que yo tuve, o más bien el momento en el que yo me interesé más
por aprender a escribir mi lengua, pues fue también al estar en la universidad, ¿no? Que incluso tomé cursos de náhuatl clásico, ¿no? Sobre todo para poder también comprender cuál es la estructura de la lengua. Entonces, pues creo yo que no tendríamos o no deberíamos como preocuparnos tanto en cómo vamos a escribir nuestra lengua. Yo creo que lo más importante es que nuestras lenguas se sigan transmitiendo, porque en estos tiempos creo yo que en muchos lugares, o sea, no nada más en esta región, por ejemplo, en Puebla, por las migraciones, por ciertas situaciones que ya no se transmite la lengua, por la discriminación, ¿no? Se va dejando de hablar. Entonces, para mí lo más importante fue o creo yo que para mí lo más importante es que se siga hablando la lengua y si tenemos la oportunidad de escribirla, pues utilicemos o escribamos como nosotros consideremos que es lo más correcto, ¿no? Lo importante para mí sería como seguir transmitiendo la lengua a través de la oralidad. Y bueno, en cuanto al uso de las grafías que nosotros o que yo utilicé para la escritura de este libro. Bueno, para empezar, como ya les mencionaba, yo no conocía mucho, o más bien no tenía o no hacía práctica de escribir en mi lengua materna. Creo que este fue un primer acercamiento, fue un buen ejercicio también para escribir en náhuatl. Y sí hubo muchas dificultades sobre qué grafías utilizar, por qué está así, por qué está no. Y al final sí, determiné, o más bien determinamos junto con varios colaboradores que estuvieron también en este proyecto, pues utilizar ciertas grafías que pudieran como de alguna manera no más bien no complejizar tanto la lectura, ¿no? Que al final de cuentas con este alfabeto pudiera leer este libro, no sé, personas que incluso no fueran de la comunidad, o sea, está pensado en personas que a lo mejor sí son de la comunidad, pero también en personas que se interesen en estos textos, ¿no? Por ejemplo, lingüistas o a lo mejor personas que no, aunque no pertenezcan a la comunidad, sí puedan hacer la pronunciación, por ejemplo, de ciertas, de las grafías, por ejemplo, de los sonidos. Aquí hay una última pregunta de Ajá. Sandra Martínez. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Por otro lado, me gustaría saber cuáles fueron las estrategias para comunicar y sistematizar los acuerdos a todos los participantes. Muchas gracias. Ajá, a ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro, ¿Cuáles fueron? ¿cuáles fueron las estrategias para comunicar y sistematizar los acuerdos a todos los participantes? Bueno, bueno, yo estuve mucho tiempo en Querétaro, pero también estuve viajando a mi comunidad. Entonces, bueno, una de las estrategias que yo utilicé fue con algunos colaboradores, fue mantenerme en comunicación mediante vía telefónica, ¿no? Sobre todo cuando tuve dudas sobre algunas palabras o la información que en algunos casos al estar escuchando las grabaciones, pues dudaba qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, uno de los acuerdos al estar, bueno, para estar como más en comunicación, pues fue esa, ¿no? Mediante vía telefónica y otra, pues, digamos, el estar visitando constantemente, cada que yo iba a la comunidad, pues sí visitaba a mis colaboradores, ¿no? Para hacer preguntas sobre dudas que yo también tenía, ¿no? No sé si responde a la pregunta. Llegó una más también de Uh Marisol -huh, que hizo la pregunta anterior. Te uh agradece -huh. por la respuesta y dice que te gustaría saber un poco más si actualmente has llevado estas narrativas a las nuevas generaciones para que las sigan conociendo o en su momento solo dejaste el material en las escuelas, en la comunidad y ellos lo compartieron o cómo fue.
Ok, pues bien, más bien en la comunidad, sí, en su momento, sí se compartió la información en la comunidad con algunas escuelas. En este momento, sí, yo ya no he tenido como la oportunidad de seguir como eh, em, compartiendo más de este material, pero sin embargo, pues también hemos creado una página. En esa página también le hemos, digamos, hemos realizado publicaciones, por ejemplo, también a través de la radio, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en la radio para compartir también los cuentos, algunas de estas historias, ¿no? Sí, en algún momento yo creo que también es importante regresar y retomar estas historias, o sea, compartirlas, ¿no? A las nuevas generaciones. Y sí me gustaría en algún otro momento, pues no solamente, o sea, que no solamente este proyecto se quede aquí, sí me gustaría que en otro momento sí se trabajara este material con los niños, ¿no? Y a lo mejor si yo no lo puedo hacer por ciertas circunstancias, situaciones, creo yo que el material está ahí. Si alguien requiere de este material y gusta que yo le comparta, bueno, sobre todo a las personas de mi comunidad, si gustan que yo les comparta información, también tenemos incluso PDFs, pueden hacer uso de este material para las clases, para, no sé, para hacer charlas, para hacer lecturas, etcétera, ¿no? Ya se animaron a hacer más preguntas. Creo que tenemos unos minutos más. Em, de Álvaro Martínez Zul, ¿cuáles fueron las implicaciones que hubo en la transición del trabajo de recuperación de la tesis al trabajo de creación o texto literario? Híjole, bueno, yo creo que son dos procesos muy distintos, ¿no? Son dos trabajos muy distintos. Al hacer esta investigación y, y convertirlo, digamos, a analizar algunos de estos textos para la tesis, pues obviamente ahí sí, no, en este caso yo no pude, o más bien yo trabajé con los textos en bruto, por así decirlo. Estuve escuchando las grabaciones, incluso, o sea, yo necesitaba como el texto más original. Eh, Estuve haciendo las transcripciones así, todos, con todas estas repeticiones, con todas estas incluso interjección, ¿no? Incluso yo hacía traducciones que había untado en donde nosotros podíamos hacer como observaciones, ¿no? ¿Cuáles eran los gestos que estaban haciendo a lo mejor los participantes? ¿Cómo se estaban sintiendo? O sea, creo que todo eso fue parte de la investigación y que al final a mí me sirvió como para interpretar estas historias, ¿no? Pero pues también hay que pensar que la tesis es un proyecto muy distinto al proyecto de un texto literario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en el texto literario, obviamente, a lo mejor sí hubo como muchas partes en donde nosotros sí consideramos que sí era importante como quitarlo, ¿no? O sea, ya no, o sea, ya había que convertir este texto en otro texto diferente, ahora sí que en otro texto diferente, que fuera como más ameno y que yo creo que ciertas partes, pues sí, se tuvo que eliminar, ¿no? Y bueno, pues fue, digamos, al trabajar con un texto literario, yo creo que ahí, al mismo tiempo, creo que tuvimos la oportunidad en algunos casos a lo mejor de recrear o no sé, de tratar de que se entendiera, ¿no? De acercarlo de manera más digerible. Ay, Bueno, voy a pero interrumpir nada antes más de eso, tantito. ajá, Ay, sí, perdón. ajá, sí, sí, sí. Solo iba a decir que les vamos a compartir el link de asistencia
yo creo que las preguntas están muy buenas y que dado que tenemos ya el honor de que esté aquí Prisca contestándonos de manera tan amena, creo que está bien si seguimos, pero también entiendo que tenemos pues vidas con ocupaciones. Entonces, si ahí está el link de asistencia por si necesitan retirarse, pero igual me creo que podemos seguir con la conversación, ¿no? No sé, Lemmy, ¿qué opinas? Y Prisca también, ¿qué opinas? No, podemos seguir. Dale. Pues la otra pregunta de Eva Galvez es si podrías compartir más sobre la parte teórica de la investigación. ¿Desde qué referentes construiste tu análisis de la tradición o de la tradición oral y la metodología de recopilación? La metodología de recopilación. Ok, sobre el trabajo de investigación. En este caso, yo utilicé como bases teóricas a Lakoff y Johnson, sobre todo para poder analizar las metáforas que yo estaba observando en estos cuentos o en estas narraciones de tradición oral. ¿Por qué a Lakoff y Johnson? Pues porque Lakoff y Johnson plantean que la metáfora está, o sea, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Todo el tiempo estamos utilizando metáforas, todo el tiempo hablamos de manera metafórica, ¿no? Y que incluso en algunos momentos a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Entonces, creo yo que al hacer esta investigación, pues a mí me sirvió bastante usar la metodología como base de estos autores. Sobre todo para hacer el análisis de estas narraciones que son de tradición oral y para poder interpretar también estas metáforas que yo encontraba dentro de estas historias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres que se convierten, por ejemplo, en animales, ¿no? O animales que se convierten en humanos, ¿no? Entonces, siempre, en todo momento estaba también observando la realidad o el contexto de la comunidad para poder interpretar estas metáforas que yo encontraba en estas historias. Y Y luego, bueno, no sé si respondo a la pregunta o hay algo más. bueno, nos puede comentar Eva, sí, sí. Este, luego hay un comentario de Esteban David Pérez López que dice que es perteneciente al municipio de Sautla, Puebla. Dice, felicitarte por este gran trabajo. Sería muy bueno que este libro se compartiera a distintas escuelas de la región. Podría inspirar a otros a seguir compartiendo estas tradiciones orales. Y agradece por compartir Eva Galvez. Y Alma González dice, excelente trabajo. Mencionaste que los cuentos los tienes traducidos a una lengua indígena. ¿La comunicación con la comunidad fue en su lengua originaria o español? ¿Cuál fue tu mayor reto para la traducción? Bueno, como ya comentaba desde un principio, ¿no? Conozco, bueno, soy hablante de la lengua, entonces, sí es cierto, no comenté al principio cuál fue ese proceso. Eh, para empezar, la investigación que yo realicé, o más bien las preguntas que yo planteé, pues las planteé en náhuatl, ¿no? Toda la conversación, toda la investigación que yo hice, toda la información que yo recabé, pues está en la lengua, en náhuatl. El reto fue, yo creo que el mayor reto fue estar traduciendo, escuchando y transcribiendo, ¿no? Escuchando y transcribiendo esta información que era, pues sí, era bastante, ¿no? Y que en algunos momentos, como también ya lo comentaba, sí, hubo momentos en los que al escuchar estos audios, pues yo no alcanzaba a escuchar, no sé si eran como problemas técnicos o no sé ahí qué pasó, pero sí, o sea, no alcanzaba a escuchar completamente las palabras. Entonces, era cuando yo tenía que volver a la comunidad y preguntarle a mis colaboradores qué eran lo que estaban diciendo, ¿no? O ya por teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que fue, y otra
otro de los retos podría ser que, bueno, en primer lugar, la transcripción, pues tal vez no fue como tan compleja, pero al traducir esta información ahora al español, pues obviamente yo creo que ahí lleva mucho de mí, ¿no? Lleva mucho también del español que yo he aprendido, ¿no? Yo creo que como en otros momentos se ha comentado, finalmente cuando nosotros traducimos de una lengua a otra, estamos rehaciendo ciertos textos, ¿no? Entonces creo yo que al hacer esta traducción de los cuentos del náhuatl al español, pues no puedo decir que son como tan fidedignos. Ya tenemos ahí, ya pasa un proceso pues sí, o sea, de alguna manera hay que hacer traducciones que a lo mejor son difíciles, ¿no? Por ejemplo, pienso en términos que son como muy propios o que son intraducibles, ¿no? Así como nos pasa cuando nosotros traducimos del español al náhuatl o a otras lenguas, pues lo mismo nos pasa cuando traducimos de las lenguas originarias como al español, ¿no? Hay términos que buscamos como ciertas aproximaciones para dar a entenderlo en español, pero no, o sea, no es una traducción literal, yo podría decir que es una recreación de los textos, y ya no podría decir que es como tal cual lo dijo el narrador y lo estoy traduciendo de manera literal, sino más bien yo lo que busqué fue que estos cuentos se entendieran también en español, ¿no? Y que fluyeran igual, o sea, que se entendieran, que fluyeran, que se comprendieran, ¿no? No sé si contesté a la pregunta. Y, bueno, Miguel, ya creo que quedan algunos comentarios y ya podemos ir cerrando. Ujú. Miguel Rosales dice, pues felicidades, los niños y niñas pueden aprender a hacer lo mismo. Javier también te felicita por el trabajo de investigación del libro. Eva Alves menciona que sí respondes a la pregunta y te agradece. Y Luis Mauricio comenta que Gracias. sí, que los libros se presentaron en la Facultad de Filosofía ya hace algunos años, ¿no? Y, Sí, también. bueno, yo creo que entonces podemos ir cerrando. Prisca, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que todos nos quedamos con mucho que seguir pensando. Este, también pues invitarlos a continuar en este pues seminario en línea el próximo 4 de abril, igual a las 5 p.m. en horario de México. Podemos escuchar ahora en esta ocasión a otro investigador, a otro joven investigador, Jaime Velasco. Él es Soque. Y no sé si quieras decir algo como cierre, Monse, Prisca. Bueno, yo simplemente agradecerles a las personas que se quedaron, agradecerle también a Pris por su tiempo, por darnos esta charla y comentar que en realidad pueden abrir micrófonos en los últimos 15 minutos. Se hizo la dinámica vía el chat, pero puede, o sea, como en ocasiones posteriores, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono y también comentar que en este espíritu del seminario de que sea como pues plantear nuevas formas de comunicar los trabajos de investigación, estamos pues dejando, permitiendo que la persona ponente decida el formato de su presentación. Pris nos dijo que una entrevista o un diálogo era un formato adecuado, y entonces pues esperen un poco lo inesperado para las siguientes sesiones, quizá más conferencia o así. Todo eso va a variar según la persona que vaya a presentar. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Y no sé tú, Pri, si quieres cerrar. Pues yo creo que agradecer a todos los participantes, también yo sigo aprendiendo, incluso, bueno, no sé si en algún momento le comenté también a Monse, ahora que estoy revisando nuevamente la tesis, ¿no? Digo, bueno, creo que no fue el título más adecuado, yo le cambiaría el título, porque en realidad creo que al hacer este análisis, creo que no cumple como con lo que yo buscaba, o más bien,
encontré en el camino, yo me encontré con otros, con otra información, ¿no? Entonces, bueno, el título de la tesis fue Sexualidad en Macehualsanilme. Sin embargo, creo yo que le pude haber cambiado el título, por si alguien lee la tesis. Bueno, yo creo que en este momento le cambiaría tal vez a consejos, ¿no? Bien, pues nada más para agradecer a todos los presentes, a quienes estuvieron escuchando, quienes estuvieron participando. Yo sigo aprendiendo en el momento en que me hacen preguntas, también yo sigo repensando, ¿no? Sobre todo este proceso y pues creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, pues nos vemos en un mes. Hasta luego.